Si tú logras identificarse con esa habilidad de cambio, yo puedo cambiar y corregir lo negativo. Yo puedo cambiar y mejorar lo positivo. Yo puedo aportar algo a los demás. A esa persona no la para nadie, porque su valor no está allá afuera en el mundo. No depende de otros. ¿Captan esa idea? Hablando brevemente de vuestra condición, cómo llegaron al Dharma, me gustaría mencionar que parte de nuestra trayectoria viene de otras vidas o de karma pasado. O sea, llegamos al encuentro con el Dharma de una forma curiosa. Puede ser porque nos encontramos en un bache en la vida, una enfermedad personal, un ser querido que haya fallecido o algunas dificultades. Y eso se presta, crea las condiciones para que nosotros busquemos, ¿verdad?, solución, busquemos ayuda, busquemos recursos. Y tenemos que comprender este primer encuentro con el Dharma como una invitación que nos presta un karma antiguo, ¿verdad? Puede ser el comienzo de algo bello, un gran, como diríamos, proceso evolutivo, un gran peregrinaje hacia el despertar. O puede ser un encuentro fugaz, ¿verdad?, donde simplemente queremos resolver esa cosita, ese problemita, este bache, este año, ¿verdad? Entonces, tenga en cuenta que aunque todos enfrentamos dificultades y algunos nos encontramos en un pico de problemas familiares, laborales, una enfermedad y demás, en términos amplios, eso sigue siendo pequeña cosa comparado a lo que realmente está en juego, en donde estamos atrapados en un ciclo vicioso que se retroalimenta, ¿verdad? Vida tras vida, sufrimiento tras sufrimiento, sin opciones de salida, ¿verdad? Entonces, es realmente milagroso, si me permiten usar esa palabra un poco mágica, es milagroso en esta noche oscura de tinieblas que un relámpago por un instante ilumine nuestra vida. Eso es uno de los versos favoritos de un tratado que se llama Bodhisattva Charyavatara. La quinta estrofa, el gran yogi adepto Shantideva dice: en una noche tenebrosa, oscura, de repente un relámpago en un instante lo ilumina todo. De la misma manera que por la gracia, podemos decir, del Buda, surge un pensamiento bondadoso. Aquí el Buda no solo es el Buda externo, sino también nuestra mente pristina, el Buda interno y absoluto. O sea, en un momento de tu vida, las cosas se aclaran. Y en ese momento lo tienes que aprovechar, ¿verdad? Imagínate, una noche en donde no hay luna, no hay luz, estás completamente perdido y el flash del relámpago ilumina. Entonces ahí tienes que marcar mentalmente ese camino, como diríamos, definirte para poder atravesar ese próximo bache, esa próxima etapa de oscuridad.
no dejes que este relámpago de luz venga y se vaya sin aprovecharlo. No es simplemente, como diríamos, una chispa, es una invitación, es una oportunidad, se abre el portal a una nueva existencia. Y no va a durar mucho tiempo, para ser honesto. El mérito que nos acerca al Dharma puede ser semanas, meses, años, pero no dura mucho tiempo si nosotros no agregamos nuevo karma. Si nosotros no tomamos decisiones, no tratamos de definir nuestro camino, nuestra trayectoria, ¿verdad? Entonces, aprovechen esta oportunidad. Muy bien. Voy a continuar con las enseñanzas. Una manera de comprender el proceso meditativo es como un proceso constructivo, en donde estamos desarrollando una cualidad, cultivando, como hemos dicho, un estado virtuoso. Y a la vez se puede ver como un proceso desconstructivo. No sé si eso es correcto castellano, en donde estamos desmantelando una distorsión, una estructura errónea, ¿verdad? Entonces hay una bella analogía de una herida, ¿verdad? De repente nos hacemos daño, tenemos una herida, una llaga, y usamos la palabra sanar, ¿verdad? El médico, la enfermera me está sanando esta herida. Mi madre me está sanando esta herida. Yo me voy a sanar esta herida. Pero en realidad lo que estamos haciendo es protegiendo la herida para que el cuerpo se autosane, ¿verdad? El que se sana es el cuerpo. Nosotros tenemos que mantener la herida limpia para que no se infecte, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, eso puede ser útil como una clave, una pista cuando estemos entrenando la mente. Pareciera que estamos construyendo, elaborando algo por encima de la mente, pero lo que estamos es cuidando de nuestra mente, permitiéndole, dándole ese espacio y tiempo para que se autosane, para que recupere su paz, equilibrio y lucidez. Queremos eliminar las toxinas, todo lo que pueda afectar, distorsionar, infectar nuestra mente. Y vimos algunos detalles. Vamos a abrir el enfoque otra vez y tener una perspectiva amplia. Shamatha consiste de 3 fases, ¿verdad? Relajación, concentración y lucidez. Entonces, son progresivas. No vamos a poder mejorar nuestra estabilidad meditativa, nuestra concentración, si primero no hemos relajado el cuerpo y después relajado la mente. Entonces, si en la meditación te sientes frustrado o frustrada, ¿verdad? La mente está muy inquieta, ¿verdad? Entonces, pon el freno, retrocede, da un paso atrás y asegúrate de relajar el cuerpo más. Baja 5 centímetros los hombros. Es muy importante. Y en la medida que podemos lograr esa estabilidad, eso nos permite la tercera fase de aumentar la claridad, la vividez, la lucidez de la mente. Hay muchos detalles en las enseñanzas clásicas, en los manuales de meditación, en mis notas, que a lo mejor es una, como diríamos, una carga innecesaria para este encuentro. Voy a tratar de ir a lo que es más importante, lo que sea más útil para
que tú empieces a desarrollar este experimento de desarrollar una práctica diaria. Entonces vamos a regresar a esta idea de que la mente está oscilando, ¿verdad? Está un poco enfermita, está yendo de sopor a agitación. O estamos muy lentos o muy acelerados, ¿verdad? Y podemos, o sea, sería ventajoso para nosotros verlo como burdo, mediano y sutil, ¿verdad? Sopor, burdo, mediano y sutil, agitación burda, mediana y sutil. Ahora, si el estado es burdo, ¿verdad?, va a producir una distracción severa, burda. ¿Qué quiere decir fusión cognitiva? ¿Qué quiere decir desaparecemos en lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre repetidamente, trata de identificar el combustible que está alimentando, ¿verdad? Esos pensamientos puede ser deseo, puede ser ira, odio, puede ser envidia. Envidia es una de las emociones más tóxicas, ¿verdad? Entonces, ahora paso a comentarles un poquito sobre las aflicciones principales y cómo introducir los antídotos. Si la distracción es mediana o leve, la corrección es interés, ¿verdad? Es reconocer esa distracción, ese otro objeto que compite con la respiración y reinteresarnos con más intensidad de energía en el objeto predestinado, la respiración. Pero si la distracción es burda y repetitiva, entonces vale la pena hacer una pausa en la meditación formal y atender ese desequilibrio anímico, ¿verdad? Esa aflicción que está creando ruido y distracción en nosotros. Entonces, si esa distracción está inspirada por el apego o el deseo, se nos recomienda tomar unos minutos y reflexionar en un estado opuesto. Remedio antídoto quiere decir el estado opuesto que puede neutralizar, ¿verdad? Entonces reflexionamos, por ejemplo, sobre las impurezas. ¿Os acordáis? ¿Habéis escuchado esto antes? Si estás muy obsesionado con el cuerpo de una persona, entonces te enfocas en sus impurezas, en sus tripas. ¿Verdad? Si estás muy obsesionado con el whisky o lo que sea, te enfocas en el aspecto negativo, el daño que causa para tu cuerpo y tu mente, el peligro al que te somete. La segunda recomendación es reflexionar sobre la impermanencia o la transitoriedad. Vamos a ver que este es un remedio para muchos estados aflictivos. Hay pocas cosas que la impermanencia no sane, porque es una manera muy útil de aterrizarnos en la realidad. Entonces, si comprendemos que nada es eterno, ¿verdad?, entonces eso ya disuelve mucho de la dependencia del aferramiento, de lo que nosotros vemos como promesa en ese título, en esa posesión, en esa propiedad, en ese trabajo, en ese, yo qué sé, crítica o en esa alabanza. Muy importante. Entonces, lo más efectivo, esto requiere un poquito de trabajo, es trabajar estos antídotos independientemente. Y de esa manera los tienes en tu cinturón de herramientas. Y cuando surge un problemita de estos en la meditación, lo tienes a mano
O sea, con unos puntos de recordatoria ya traes a la superficie este estado de impermanencia, comprendiendo que todo está en movimiento, que nada es estático, que nada es nada aporta una seguridad perfecta y completa. Entonces la impermanencia disuelve muchas pamplinas. ¿Se usa pamplinas en México? El público está dividido. Muy bien. Pamplinas quiere decir pequeñeces, ¿verdad? Incomodidades, detalles que de repente se convierten en un problemón si no lo contextualizamos. Después viene el odio o el rencor, ¿verdad? Quiere decir toda la gama de la frustración, ira y demás. Entonces, para ello, naturalmente, deberíamos reflexionar sobre el amor bondadoso, y la manera más fácil de hacerlo es enfocarnos en amor bondadoso en alguien que ya queremos. Aunque tengamos rabia con una persona diferente, el trabajo, un vecino, lo que sea, un político, no sé qué te causa rabia. El hecho de desarrollar amor bondadoso con un ser querido ya neutraliza ese estado. Y si estamos acostumbrados a ello, podemos directamente desearle bien a esa persona, interesarnos en su felicidad, desarrollar amor bondadoso justo a esa persona que nos irrita. Para la ignorancia aflictiva, que es diferente a la ignorancia fundamental, la ignorancia aflictiva es el sistema operativo del egocentrismo, en donde no podemos discernir lo que es beneficioso de lo que es dañino, y por lo tanto todo lo que produce sensaciones neutrales respondemos impulsivamente con apatía o desinterés o indiferencia, ¿no? Entonces, cuando entramos en ese estado de bla, ¿no? Ese estado de me da igual, el mundo ya no me importa, nada sirve, nada importa, ¿verdad? Ese estado de apatía. Entonces, deberíamos invertir tiempo en reflexionar sobre el karma. Muy poderoso, comprendiendo que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas, importa. Crea, cambia, puede mejorar tu vida y el mundo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto, que toda causa produce un efecto, ¿verdad? El segundo punto es que hay una coherencia, hay una eficacia, o sea, el tipo de causa que tú creas corresponde al efecto. Entonces, si tú tienes una actitud altruista positiva, todo lo que tú desarrolles va a producir un efecto positivo, beneficioso para ti y para los demás. Muy bien. También se recomienda reflexionar sobre los 12 nexos de la originación interdependiente. Es una manera de comprender cómo se encadenan los eventos en samsara. Es una enseñanza en sí que podemos ver en otro momento. Después la envidia. La envidia es un dragón con 3 cabezas. Queriendo decir, la envidia es básicamente la comparación tóxica con otras personas. Entonces, si nos comparamos con alguien que aparentemente está por delante de nosotros, en cualquier ámbito de nuestra vida, eso produce envidia. Si nos comparamos con alguien que aparentemente está a nuestra par,
eso produce competitividad. Y si nos comparamos con alguien que está aparentemente por detrás de nosotros, produce desprecio. Entonces, desprecio, competitividad y envidia en realidad son la misma cosa, solo que se expresan o se manifiestan de forma diferente dependiendo con quién, ¿verdad?, nos comparamos. Pero básicamente parte de la tesis de que yo valgo en la medida al peldaño que ocupo, ¿verdad? O sea, puede ser estatus social, estatus económico, puede ser cualquier cosa. Nos enorgullecemos de las cosas más ridículas. Algunas personas son orgullosas porque pueden comer mucho. ¿Han visto eso alguna vez? Muy somos tan extraños, ¿eh? Entonces, a esa cualidad, a esa labor, nosotros le agregamos un valor, ¿verdad? Y después competimos por eso. Porque nuestra autoestima depende de ello. Y es una forma muy pobre de existir, donde siempre nos sentimos amenazados. Porque siempre hay alguien por delante tuya, ¿verdad? Siempre hay alguien que está a tu par. Entonces, la idea es, poco a poco, desarrollar una mejor fuente de alimentación, algo que realmente nos nutre, nos dé un valor más puro, menos contaminado, menos condicional, ¿verdad? Eso es muy importante. Si podemos dar el salto que nos indica Shantideva, es identificarnos con el potencial infinito de la mente base. Entonces, si tú logras identificarse con esa habilidad de cambio, yo puedo cambiar y corregir lo negativo. Yo puedo cambiar y mejorar lo positivo. Yo puedo aportar algo a los demás. A esa persona no la para nadie, porque su valor no está allá afuera en el mundo. No depende de otros. ¿Captan esa idea? Entonces es difícil llegar a ello porque estamos educados, inculcados a, como diríamos, buscar reconocimiento externo, ¿verdad? A través de todo tipo de estrategias cada vez más ridículas. Entonces, ¿cómo corregimos este dragón de 3 cabezas? Es con la igualdad. La igualdad es una práctica asociada con bodhicitta. Hay 2 familias, una es igualdad y otra es intercambio. Igualdad es reconocer que esencialmente somos iguales el uno al otro. La caparazón es diferente, pero en esencia somos iguales. Todos tenemos el mismo anhelo, queremos bienestar y alejarnos del malestar. Si quieren otra perspectiva, o mejor dicho, un argumento más sólido, ¿verdad?, para confiar en la igualdad del uno y el otro, a mí me ayuda mucho tener una visión muy amplia, panorámica de la evolución del ser, que dentro del Mahayana se divide en 3 macroetapas. Seguramente lo han escuchado en alguno de mis cursos. Base, camino y resultado. Base, camino, resultado. Quiere decir que todos los seres habidos y por haber están en unas de estas 3 fases. Vamos a empezar por el final. Resultado quiere decir iluminación, perfección. Y eso ya dice mucho. Todos vamos a llegar al estado
de perfección, iluminación. Lo que está por definir es cuánto tiempo y sufrimiento atravesamos para llegar ahí, ¿verdad? Queremos hacerlo con mínimo sufrimiento, lo más rápido posible para ayudar a otros en ese proceso, ¿verdad? Pero está claro que todos vamos a llegar ahí porque todos tenemos el mismo potencial. Base quiere decir el estado habitual de los seres en samsara, ciegamente impulsados por su karma en un ciclo vicioso que se retroalimenta, ¿verdad? No hay evolución consciente. Pero hay naturaleza búdica. Hay esta chispa divina. Hay la posibilidad de encaminarnos en el proceso de desarrollo que culmina en la iluminación, el resultado, ¿verdad? Entonces, la franja que divide base de camino es un paso consciente en donde nos encaminamos hacia el despertar. Dentro del contexto de Mahayana es refugio y bodhicitta, ¿verdad? Nos refugiamos, nos comprometemos con el estado de budeidad, con el camino espiritual, los estados espirituales y con la sangha, los maestros y maestras ascendidas que nos acompañan en el camino. Y de ese momento, ¿verdad?, nos introducimos en este proceso evolutivo consciente de maduración espiritual, el camino, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos empezamos en el mismo sitio y acabamos en el mismo sitio. Y ahora nos encontramos en una etapa. Entonces a mí me viene la imagen de estar subiendo una montaña, un monte. Imagina todos nosotros vamos de excursión con una cantimplora a subir un monte, ¿verdad? Y para no arriesgarnos, ¿verdad?, vamos en fila india, ¿verdad? Así sabemos que el camino es seguro. Entonces a alguien le va a tocar ir adelante, ir atrás. Pero es muy ridículo tener envidia a la persona que está 3 pasos delante de ti y tener desprecio a la persona que está 3 pasos detrás de ti. Si todos partimos, ¿verdad?, del valle y todos vamos a llegar a la misma cima, solo que estamos en un, como diríamos, un proceso diferente, un peldaño diferente. ¿Captan esa idea? Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que la persona que está 3 pasos delante de nosotros tiene mejor perspectiva, ¿verdad? Nos puede dar alguna recomendación: no pises esta piedra que se está moviendo, ¿verdad? Encamínate hasta a la derecha, que por ahí van las cabras y es más fácil, ¿verdad? Puede darnos algún consejo y tú a la vez puedes ayudar al que está 3 pasos detrás. Pero es funcional, ¿verdad? Tú no eres mejor porque estás 3 pasos adelante, no eres peor porque estás 3 pasos atrás. Es muy contextual, muy relativo. ¿Captan esa idea? Y eso ayuda a no competir, ¿verdad? A no meter una zangadilla, ¿sí es así?, al que está delante de ti, a no empujar al que está detrás para que no te gane, ¿verdad? Cada uno está en su proceso. En esencia, somos iguales, queremos lo mismo, valemos lo mismo. Pero a la vez, cada quien es contextualmente relativamente diferente y tiene sus cualidades y sus dones que hay que reconocer, ¿verdad? Muy bien. A largo plazo, es como un proyecto de vida mejorar nuestra autoestima. Ayuda esta visión panorámica, o sea, adoptar una postura filosófica más acertada, más correcta. Pero a largo plazo necesitamos, para realmente dar un paso
cuántico, un paso significante en el camino espiritual, tener autoestima sana, que no dependa de los peldaños en el que te encuentres. Muy importante. Porque en teoría y también en mi experiencia, veo que es uno de los bloqueos principales. El bloqueo principal en el desarrollo espiritual es la arrogancia. Pero la arrogancia no es otra cosa que una expresión de baja autoestima. O sea, cuando no creemos en nosotros, ¿verdad? Como compensación, nos proyectamos como competentes para que otros nos den valor y confirmación. Entonces siempre va a la par. Baja autoestima y arrogancia, ¿verdad? Son dos caras de una misma moneda. Y sus dos expresiones son muy tóxicas. No nos dejan recibir ayuda, pedir ayuda, reconocer defectos, hacer cambios. Muy dañino. Entonces, hay personas bellísimas, muy con una renuncia natural, ¿verdad? No están atraídas a los logros mundanos, muy inteligentes, muy generosas, muy compasivos. Entonces, un candidato ideal, ¿verdad? Para recibir instrucción y crecer y madurar en el camino, pero se ven bloqueados o se autobloquean por este orgullo, por esta arrogancia, ¿no? Entonces, muy importante desarrollar autoestima, especialmente si eres inteligente. Los inteligentes son los más vulnerables, desafortunadamente. Otra cosa, este es el antídoto directo a la envidia, en particular, regocijo. Regocijo no tiene buen marketing. O sea, hablamos mucho del amor, hablamos mucho de la compasión, pero una fuerza de magnitud equivalente es el regocijo. Regocijo es una expresión del gran amor. Cuando el gran amor se enfoca en personas en un estado de mediocridad, se expresa como bondad, el deseo que mejoren su condición y felicidad. Cuando el gran amor se conecta con unas personas en un estado de dificultad y sufrimiento, se expresa como compasión, que disminuye su dolor y sufrimiento y las causas que crean esos problemas. Pero la pregunta es, ¿cómo se expresa el gran amor en relación a alguien que ya está feliz, que ya está encaminado? La respuesta es regocijo. Nos alegramos por la felicidad de otros, por el éxito de otros. Queremos que ese éxito y felicidad continúen, se extiendan e incluso logren la felicidad máxima, la dicha, el gozo del Buda, de la iluminación. Entonces es justo lo opuesto a la envidia. Cuando vemos a alguien salir adelante, alégrate. Por lo menos él o ella lo puede hacer, ¿verdad? Fantástico. Porque si hay bodhicitta, estamos comprometidos a que todos sean felices. Entonces, ¿cómo te puede molestar si alguien finalmente lo logra? Al revés, está cumpliendo tus deseos. Hay que festejar. Muy importante. La pregunta es, ¿qué tal si la felicidad que está disfrutando esa persona es muy mundana? Realmente tiene un coche nuevo, ¿verdad? O está de alguna manera deleitándose con algo de gratificación inmediata. Pues lo festejamos todo, pero en realidad queremos que esa persona, al igual que cuando hablamos de bondad y compasión, no nos enfocamos tanto en el resultado, sino en las causas. Queremos que esa persona esté empoderada para lograr una felicidad genuina y sostenible e incondicional. Entonces, si le va bien, ¿verdad? Y saca un nuevo trabajo, un nuevo coche, una nueva pareja, el corte de pelo violeta le salió bien, lo que sea, ¿verdad?
Estamos alegres y contentos, pero nos regocijamos aún más si vemos personas que realmente están encaminadas a la felicidad, ¿verdad? Entonces de fuera parece esa persona en esa cabaña meditando, tiene apariencias muy feas, todo barbudo, peludo, con piojos, ¿verdad? Pero nosotros nos regocijamos porque realmente están creando las causas y condiciones para tener bienestar y paz. Aunque a nivel social no cualifica como penoso. Muy bien, creo que eso es suficiente. Vamos a las preguntas. Si a través de la meditación hay alguna clave, ¿cómo podría ser para estar más clara en el propósito de servir más a la humanidad? Yo me hago esa pregunta continuamente, ¿verdad? Porque quiero ayudar de la mejor manera. Entonces, a mí me ayuda el esquema de las esferas concéntricas que representan los velos. Es como una cebolla partida a la mitad, no manzana, cebolla. Entonces, en el centro está la ignorancia fundamental, ¿no? El falso yo, el ego. Después, envolviendo, está el egocentrismo. Envolviendo están los estados aflictivos. Envolviendo está la conducta negativa. Y después está el mundo. ¿Cómo se expresa ese karma, esa acción distorsionada en el mundo creando conflicto, problemas y demás, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay 5 niveles de distorsión. 4 interno y el 5º allá afuera en el mundo. La repercusión de estos problemas internos se manifiestan como roces, choques y peleas allá afuera en el mundo. Entonces, quiere decir que podemos ayudar a las personas a 5 niveles. Externo quiere decir efecto, ¿verdad? Que muchas veces quiere decir síntoma, el síntoma de algo, ¿verdad? Y debemos ayudar a resolver los problemas entre amigos, entre familias, problemas de adicción, problemas en el contexto como tú estás ayudando a nivel terapéutico o empoderando a las personas para salir adelante con sus carreras, relaciones interpersonales y demás. Eso es muy, muy, muy valioso, ¿verdad? Porque si no hay salud, como dijo un maestro mío, si no hay salud, no hay nada. La salud es más importante incluso que el dharma. Salud física y salud mental. Eso es la prioridad número 1. Pero en la medida que podemos y que la situación lo permite, y que las personas son receptivas, debemos prevenir problemas, ¿verdad? Debemos ayudar a las personas a no crear karma negativo, ¿verdad? Adoptar un código ético sano, ¿verdad? Tener buena disciplina. Y en la medida que podemos, ir un paso atrás. Ayudar a las personas a no tener emociones negativas. Porque tú puedes tener un código ético muy rígido, pero si empieza a hervir la ira, eso va a explotar como un volcán en algún momento, ¿verdad? Entonces, deberíamos ayudar a las personas a través de meditación y shamatha a apaciguar los estados aflictivos, ¿verdad? La verdadera paz en el mundo se va a lograr cuando logremos la paz en cada uno de nosotros. Entonces, deberíamos darle la oportunidad a todos, niños, adultos y demás, a meditar. Políticos también. Muy bien. Pero imagínate que todos nos convertimos en yogis, en samadhi, ¿verdad? Que al empezar en el congreso tocan un gong y están 1 hora meditando, ¿verdad? Eso crea, por supuesto, paz, equilibrio. Pero si no se atiende el egocentrismo, permanecemos reactivos.
Y tarde o temprano algo nos va a frustrar, algo nos va a irritar y otra vez surge el volcán. Entonces, shamatha no es un logro final, es algo que nos permite trabajar con la mente. Tenemos que finalmente atender el egocentrismo con amor, con compasión, y empezamos ese proceso de desarrollo altruista con empatía, aumentando el círculo de afinidad, ¿no? Pero aunque todo el mundo sea amoroso, se esté dando abrazos, mandándose corazones en el teléfono, no hay ira, no hay brotes, no hay malas acciones, no hay conflicto en el mundo. Si sigue habiendo ignorancia fundamental de no saber quiénes somos, si sigue instalado en el trono el falso yo, el ego, tarde o temprano, ¿verdad?, surge esa oscura sombra del miedo de no existo, ¿verdad? Entonces, tenemos que en algún momento atender la causa raíz de todo mal, que es la ignorancia, ¿verdad? De la ignorancia surge esta reactividad que se manifiesta en emociones que nos confunden y nos llevan a actuar de una forma torpe, destructiva, que produce conflicto y líos en el mundo, que nos atrapa en la corte con abogados, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar a todo nivel, ¿verdad? Nada es mejor o peor que otro, fuera de contexto, pero en la medida que podemos, tenemos que reconocer esta como de cadena de causación y atender a las causas raíces. Y un ejemplo que siempre comparto es cuando el ejército comunista chino, maoísta, expulsó, ¿verdad?, o obligó que salieran corriendo los lamas, los yogis, ¿verdad?, en 1959, como refugiados a Nepal, la India, Bután y demás. Estuvieron perdidos en campos de refugio, ¿verdad?, sobreviviendo. En ese tiempo la India era aún más pobre que hoy en día. Recién habían ganado la independencia de Inglaterra. Y pasaron un par de años y se encontraron. Organizaron un congreso en Bodh Gaya, el sitio en donde se iluminó el Buda, para reunirse. Muchos se conocían por primera vez, porque eran maestros muy prestigiosos, pero en ese entonces en Tibet, país tan grande, no había contacto, era muy difícil viajar y no había Zoom, ¿verdad? No había teléfono. Entonces tuvieron este congreso y algo que se tenían que plantear y definir en ese congreso es cómo ayudar a esta comunidad de 100.000 refugiados tibetanos que le acompañaron, ¿no? Y el gobierno indio fue una gran asistencia, pero eran muy pobres, pero le iban a aportar algo de recursos. Entonces, es una pregunta muy interesante. Estos seres supuestamente iluminados, grandes sabios, grandes practicantes, ¿cómo ayudan al mundo? ¿Cómo deciden invertir sus pocos recursos? Y decidieron en ese congreso crear una universidad de estudios espirituales, ¿verdad? O sea, invirtieron principalmente en la educación espiritual. Entonces, si hay tiempo y recursos para todo, ayudar a todo nivel. Pero muchas veces no tenemos todo el tiempo y recursos. Entonces, tenemos que ir a lo que es más beneficioso a largo plazo, lo que atiende más a las causas. ¿Cómo puedes diferenciar cuando es amor y compasión genuino y no ego, cuando intentas ayudar a alguien? O sea, ¿qué es específicamente el ego? ¿Cómo sabes que está ahí actuando y ya? Y ya. Muy bien. Una manera simple de describirlo es hacia dónde fluye el interés, la energía, los recursos, ¿verdad? Entonces, si hacemos algo para sacar
algo de beneficio personal, entonces por muy noble que sea esa tarea, realmente el objetivo es beneficiarnos, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Les doy un ejemplo muy ridículo. Yo creo que esto es un recuerdo que cuando tenía 14 años, estaba viendo como con mi padre una pelea de box, ¿se dice? Boxeo. Y el promocionador, el organizador de este evento que se transmitía en televisión era King. El apellido era King, ¿verdad? Uno que siempre va con el pelo parado, ¿no? Y es un evento de millones de dólares. El ganador recibe, yo qué sé, 20 millones, el que pierde recibe 10 millones y el que organiza va a recibir 30, 40, 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, antes de la pelea, ¿verdad? Sale en cámaras, toma el micrófono y dice que está muy interesado en aportar ayuda a la comunidad afroamericana en Estados Unidos para que pueda estudiar. Imprime un cheque, ¿verdad? Un cheque enorme, debe ser 2 metros, ¿verdad? De largo un cheque. Y era $10,000, ¿verdad? Entonces, el tiempo que ocupó, ¿verdad? Mostrando este cheque de $10,000, mencionando, primero $10,000 no paga, ¿verdad? Ni el estudio de una persona, ¿verdad? Y el tiempo que ocupó en ese tiempo, si uno la Coca-Cola lo compra, esos 30 o 2 minutos, vale ya $2 millones, ¿verdad? Entonces, hizo todo eso para autopromocionarse, ¿verdad? Para como limpiar su imagen. ¿Captan esa idea? Entonces, aparentemente es un gesto altruista invirtiendo en la educación de minorías desafortunadas, pero en realidad todo está canalizado para mira a mí lo bueno que soy, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. ¿Estamos ayudando a alguien porque estamos realmente interesados que salgan adelante, que tengan recursos? ¿O de alguna manera esto se trata de mí? Esto es un proyecto, ¿verdad?, para lavar mi imagen o quedar bien, o que alguien me diga gracias, qué bueno eres, o que alguien quede endeudado conmigo, ¿verdad?, para que me pueda atender y servir en el futuro, ¿verdad? Entonces, si hacemos algo bueno por los demás, debería ser de la manera más discreta posible. Y si es posible, en completo anonimato, ¿verdad? Para minimizar el riesgo de que se corrompa el proyecto, que de alguna manera sea una estrategia de ego para extraer algo de valor, de reconocimiento, de favores y demás. Entonces, hoy en día amamos a muchas personas en nuestro círculo afectivo, ¿verdad? Y hay compasión. Estamos interesados en su bien, en buscar alivio. Pero ese amor y esa compasión están contaminados por estos intereses egocéntricos, ¿verdad? No es puramente interés en el otro, ¿verdad? Hay algo que estamos queriendo, buscando, esperando de nuestra parte. Entonces tenemos que aprovechar el cariño y afecto que ya existe y purificarlo, eliminar toda la contaminación egocéntrica que tiene, ¿verdad? Entonces, no lo veamos como blanco y negro. Estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Realmente amo, realmente soy egoísta. Es todo
un espectro, un proceso donde debemos ir paso a paso purificándolo. Muy bien. ¿Podría, por favor, explicar el mérito? ¿En qué se distingue del buen karma? Del buen karma. Del buen karma. Se pueden usar ¿cómo se dice? Como son sinónimos, se pueden intercambiar el uno con el otro. Pero hay una ligera diferencia. Cuando dividimos el camino en dos desarrollos, el desarrollo de la sabiduría y el desarrollo del mérito, sabiduría es nuestra aproximación a la verdad, a través de estudio, reflexión y meditación, ¿verdad? Y todo lo que no es eso entra en la canasta de mérito, que muchas veces se llama método, upaya, medios habilidosos. Y muchas veces se elige el mejor, la compasión. Compasión y sabiduría, método y sabiduría, o mérito y sabiduría. Lo hablé hace algunas sesiones con el ejemplo de la generosidad. El estado de generosidad en sí produce mérito cuando está respaldado por una acción física o verbal, produce más mérito. Eso es karma positivo, ¿verdad? Y el karma positivo tiene varios efectos. Uno de los efectos es la tendencia a repetir esa acción, ¿verdad? Otro es eliminar la fuerza contraria, ¿verdad? O sea, eliminas la tacañería, ¿verdad? El codo. Otra es, atraes el efecto, la consecuencia natural, abundancia a tu vida, ¿verdad? O sea, impacta tu entorno también. El karma no es simplemente subjetivo, impacta el entorno y crea abundancia en tu vida. Y crea el estado interno de ser generoso en el futuro. Entonces, todos esos son efectos del karma. Y el mérito es el poder de armonizar que tiene ese karma positivo con la realidad. Y poder, de la manera que nos purifica, armoniza, nos hace compatibles con la verdad, ¿no? Entonces, como expliqué, generosidad, ahora vamos a usar la compasión. Si desarrollamos una compasión cada vez más pura y genuina, y si está respaldada de acción mejor que mejor, ese karma, ¿verdad?, que tiene muchos efectos, produce también armonía, una virtud, un mérito que nos hace más compatibles con un aspecto de la verdad, que es la no dualidad, ¿verdad? Hoy estamos lejos de reconocer la originación interdependiente, reconocer la gran red o tejido cósmico en donde interactúan todas las causas y condiciones, ¿verdad? En donde mi subjetividad, mi conciencia colabora en producir la realidad que habito, no es independiente de mí, ¿verdad? Entonces se crea una distancia muy grande, una brecha, un abismo entre yo y los demás, la conciencia y lo que percibe, ¿verdad? Una distorsión. Entonces, la compasión nos acerca a otra persona por nuestro interés en buscar alivio, ¿verdad? Y eso tiene el efecto simultáneo de anular la dualidad, o sea, inducir un estado no dual en nosotros. Quiere decir, descubrir, reconocer la interdependencia, la originación interdependiente. Entonces, el karma positivo es acciones virtuosas inspiradas por altruismo que producen varios efectos subjetivos y objetivos.
Y el mérito es el poder que tiene ese karma virtuoso de acercarnos a la realidad, elevando nuestro nivel. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El ejemplo que siempre doy. La inteligencia no es suficiente, coeficiente intelectual no es suficiente. Tú puedes estar leyendo un libro de filosofía y por muy inteligente, por muy educado que eres, algo no vas a entender. Precisamente del profundo Dharma, algo no va a cuajar, ¿verdad? Entonces, marcas esa página, cierras ese libro y te vas a hacer mérito. Puedes ayudar a los pobres, meditar en la compasión, ser generoso y regresas. Un día más tarde, una semana cuando toque, abres esa misma página y ahora vas a comprender algo que antes no comprendías. No tienes mejor vocabulario, tu inteligencia no ha mejorado, pero ahora estás más cerca de esa realidad, estás más receptivo a reconocer esa verdad que antes no podías. ¿Tiene sentido? Entonces, el mérito es indispensable para hacer descubrimientos, tener experiencias meditativas, comprender la realidad profundamente.